Entre los callejones del popular y tradicional barrio de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, tenemos el peculiar Callejón del Aguacate, un lugar tranquilo y pintoresco, pero alrededor del cual se cuenta una de las leyendas más famosas y tenebrosas de la ciudad. Vengan conmigo a recorrer este peculiar callejón y a conocer las perturbadoras leyendas que rodean a este sitio. Sin olvidar, claro, que este video va a ser grabado de noche, cuando los espíritus salen a pasear con nosotros. Para ser exactos, nos encontramos en el barrio de Santa Catarina, ubicado a pocas calles del centro de Coyoacán. Es un barrio tradicional cuya arquitectura es uno de sus puntos más llamativos. Es como si viajaras varias décadas al pasado a recorrer un distinguido barrio colonial. Porque eso sí, este barrio es distinguido, las rentas no son nada baratas. Creo que por ello podemos andar tranquilamente caminando a las 9 de la noche por aquí. Pero suficiente contexto del lugar y ahora sí, empecemos con lo que nos trajo hasta acá en la oscuridad de la noche y los hizo a ustedes darle clic a este video. La leyenda del Callejón del Aguacate. Se dice que allá por la década de 1930, hace más de 90 años, por esta zona vivía un militar retirado, quien debido a sus experiencias bélicas padecía de graves problemas mentales y desequilibrio emocional. Este hombre, para liberarse un rato de la prisión de sus propios pensamientos, salía a caminar en las tardes por estos callejones con su uniforme de militar puesto. Sin embargo, por esta zona también vivía un niño, quien solía jugar en la calle, por lo que frecuentemente se encontraba al militar. El niño, quien admiraba el uniforme y las medallas de este hombre, se le acercaba. Esto solía molestar e incomodar al ex militar, hasta que un día, el día trágico de la historia, la insistencia del niño terminó por colmar la paciencia del militar, quien, enfurecido en un arrebato de ira, terminó por acabar con la vida del niño justo debajo de un frondoso árbol de aguacate. Dicho árbol justamente le da el nombre a este callejón. No se especifica cómo lo hizo, pero la leyenda nos menciona un fuerte golpe mortal. Tiempo después, de alguna manera, el militar evadió la cárcel y, lleno de arrepentimiento, mandó colocar un altar con la imagen de una virgen en la esquina del callejón, con la intención de venir aquí diariamente y rezar por su perdón, por la salvación de su alma y por el descanso del niño. Según la leyenda, esta virgen sigue aquí con la intención de que quienes pasen recen por el alma del militar y la del niño. Sin embargo, pese a los rezos y a las plegarias, la leyenda cuenta que el alma del niño no ha encontrado descanso y que a altas horas de la noche, cuando el callejón ya está solo y oscuro, justo como ahorita, es común escuchar el llanto, los lamentos y la risa escalofriante del niño, e incluso algunos testimonios afirman haber visto su figura vagando a través de este callejón. El alma del niño, al no poder encontrar descanso debido a su muerte violenta, está condenado a vagar como un alma en pena por este callejón durante toda la eternidad. Una versión más sombría de la historia nos cuenta que el militar, incapaz de soportar el remordimiento y pese a sus esfuerzos por encontrar la redención, no pudo con la culpa y se ahorcó en el mismo árbol de aguacate, por lo que también su alma está condenada a vagar en pena a través de estos callejones por la eternidad. También existe otra leyenda que no solo abarca este callejón, sino que abarca todo este barrio lleno de callejones y características calles empedradas. Es la famosa leyenda del charro negro. Testimonios afirman que, caminando por estas calles a altas horas de la noche, es posible que te encuentres con un hombre a caballo, un jinete vestido con un impecable traje negro, montando a un imponente caballo negro. Se afirma que encontrártelo es augurio de desgracia o que tu muerte está próxima, y que tratar de verlo a los ojos es una acción de la que te arrepentirás. Aunque muchas historias nos cuentan que este charro es el diablo en persona,
Llorona, muchos otros afirman que es más bien un emisario de la muerte o la muerte misma, quien vaga por el mundo terrenal con la intención de cobrar almas o a ofrecer riqueza y fortuna a cambio de ellas, una vida de opulencia a cambio de una eternidad de sufrimiento. El charro negro es una figura tradicional en las leyendas mexicanas. Existen muchas historias fascinantes que rodean a este personaje en muchos sitios del país. Uno de ellos es precisamente este barrio de Coyoacán. Existen también historias alrededor de esta virgen, la virgen que presuntamente el militar mandó colocar en este callejón. Algunas personas que viven o visitan el lugar aseguran haber visto la imagen de la virgen llorar e incluso derramar sangre en las noches más oscuras y dramáticas. Esto se interpreta como el dolor de la madre por la tragedia del niño y la desesperación del militar. Y pues aprovechando que estamos de noche en este callejón del aguacate, que ustedes ya conocen el contexto de la leyenda, pues acompáñenme a recorrer, a caminar un poquito pues a través de estos callejones. Que bueno, ahorita me encuentro en el callejón del aguacate y allá en la esquina pues tenemos a la virgen, la famosa virgen de la leyenda, ¿no? La virgen que mandó poner el militar. Pero pues realmente toda esta zona es una zona con muchos callejones de este estilo. Hay unas lucecitas, pero pues usualmente la vibra es un poquito, digamos que tenebrosa. Así que pues vamos a recorrer un poquito los callejones de esta zona. Acompáñenme. Miren, y por ejemplo este pues es como que el enigmático, el más popular callejón del aguacate. Y pues ahí tenemos a la virgen y pues todo eso es el callejón, ¿ok? Por acá tenemos la calle y por acá tenemos la otra parte. En teoría pues en esta zona muy cerca de aquí pues sucedió aquella tragedia del militar, ¿no? Aquí tenemos pues un camino hacia allá, pero la verdad me interesa más caminar por este otro callejón que se encuentra a la vuelta del callejón del aguacate. Este es un callejón ya más estrecho que el propio callejón del aguacate y pues la verdad está igual bonito. Creo que más allá de la propia leyenda de este callejón, admirar este lugar colonial que con una arquitectura, pues sí, ¿no? Una arquitectura antigua, una arquitectura bonita y distinguida, pues es algo que también se valora mucho de este pintoresco barrio de Coyoacán en general, ¿no? O sea, Coyoacán en México como contexto se distingue mucho por eso, por la arquitectura, por la estética antigua que tiene. O sea, parece como si viajaras varias décadas, incluso un par de siglos al pasado. Son casas pues hechas por ejemplo como de piedra volcánica y calles empedradas, entonces pues sí, ¿no? Y bueno, las casas no son casas de 1 o 2 pisos a lo mucho, no tenemos edificios. Es la verdad una estética muy linda, muy padre, muy tradicional, la de este barrio de Coyoacán en general. Y pues obviamente esos callejones por los que ahorita andamos caminando pues no son la excepción, ¿no? Tienen esta distintiva característica. Y pues aparte que algunos tienen jardines, tenemos árboles aquí colgando, por ejemplo, pues también le dan una vibra. Es el ambiente perfecto para las leyendas de este tipo, ¿no? Como por ejemplo la leyenda del charro negro, la leyenda del niño, del militar que les acabo de contar, ¿no? Bien, por ejemplo aquí pues el callejón se vuelve más estrecho, ¿no? De hecho incluso diría que si no conoces la zona, si no tienes un mapa y aparte ahorita de noche que pues como se pueden dar cuenta ya no se ve mucho, sí podrías tal vez hasta cierto punto perderte, no muy fácilmente, pero ajá, o sea sí podrías perderte. Tal vez en aquí tenemos una banquita. Aquí yo había estado antes en este lugar y me acuerdo más o menos de cómo moverme aquí, ¿no? Y he venido aquí de día. La verdad es que creo que venir de noche aquí sí sería un poquito un reto porque sí corres mucho el riesgo de perderte, ¿no? Miren, por acá tenemos otro callejón que se ve más oscuro que el de acá atrás. Entonces, pues, o sea, les digo, les quería contar sobre estos callejones, les quería contar lo que voy viendo, pues mientras les voy mostrando cámara en mano, cómo es recorrer estos callejones. Que, pues si no es esta zona específica del barrio, es el barrio de Santa Catarina, dentro de Coyoacán. Aquí a un par de cuadras tenemos el centro de Coyoacán, ¿no? Pero pues sí, aquí por ejemplo, pues sí andar de noche, o sea, mira, aquí sí, en la cámara tal vez se ve hasta un poquito más iluminado de lo que está en realidad, ¿no? Aquí tenemos como unos arbolitos, o sea, le digo, esto me encanta este lugar, para este tipo de leyendas. Que tenemos, bueno, no se alcanza a ver casi mucho en la cámara, pero aquí tenemos una casa y salidos tenemos como que parte del árbol, ¿no? Como que hojas de un árbol y pues le da esta vibra como
tenebrosa, una vibra así tétrica. Un ambiente muy apropiado para este tipo de leyendas. Y miren, aquí tenemos la prueba cábala que estuvimos en el Callejón del Aguacate. La calle se llama Aguacate y pues la calle se llama Aguacate y por allá está el Callejón del Aguacate. Y de hecho este barrio de Coyoacán es muy característico por ser muy tradicional. Un ambiente tradicional en general, que tenemos cafés, tenemos restaurantes y pues aquí este tipo de historias abundan, ¿no? Tanto historias de terror, historias tal vez un poco trágicas, historias más para la familia. El punto es que Coyoacán es eso, es un barrio tradicional que le da mucha identidad, mucha cultura a la Ciudad de México. Muy cerca de aquí pues también tenemos la Casa Azul, la famosa residencia de Frida Kahlo. Y pues como ese les puedo dar muchos ejemplos de personajes célebres mexicanos que han vivido en este barrio, que tienen historia relacionada a Coyoacán. Y ahorita pues ya regresamos, miren, ya fuimos a dar toda la vuelta y aquí ya estamos otra vez junto a la Virgen de la leyenda del Callejón del Aguacate. Sin dudas, este Callejón del Aguacate es protagonista de una de las leyendas de terror más conocidas y famosas no solo de este barrio de Coyoacán, sino de toda la Ciudad de México. Se ha convertido en una historia clásica que ha trascendido a través de las décadas y sigue y seguirá atemorizando a los curiosos por muchos años más. Y desde el frío y silencio característico que rodea a toda esta zona me despido. Gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les haya gustado mucho la leyenda de este famoso y tenebroso Callejón del Aguacate. Nos vemos muy pronto en un video nuevo. Bye.